¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Les saluda Jaime Barrera y me da mucho gusto darles la bienvenida a una emisión más de Periodismo en Plural en este lunes 1 de septiembre. Esperanza Romero, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches en el mes patrio. Qué gusto verlos. Iván Arrazola. Jaime, buenas noches a todas, a todos. Gabriel Torres, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Jaime, y buenas noches a nuestros compañeros que hoy nos acompañan. Augusto Chacón, muy buenas noches, gracias Jaime, por estar ¿cómo aquí. estás? Buenas noches. Al contrario, gracias por la invitación. Gabriel, Esperanza, Iván, buenas noches a todas, a todos. Y sobre todo gracias a ustedes por acompañarnos. Hoy tenemos 3 temas que esperemos que sean de su completo interés. Uno, este anuncio que nos sorprendió del gobernador Pablo Lemus la semana pasada, en el sentido de que primero estaría funcionando este transporte que se le conoce como línea 5 sin ser un tren ligero, es más bien un transporte articulado con un carril exclusivo que se le conoce como línea 5 sin serlo, ¿no? Pero que puede funcionar antes que incluso se eche a andar la línea 4. También vamos a platicar a propósito de un reportaje presentado la semana pasada aquí en N+, que se hizo también con el Departamento de Investigación de N+ Focus, que hizo nuestra compañera Alejandra Parra y que demuestra que el río Santiago está lejos de estar saneado como han presumido autoridades, sobre todo en el sexenio pasado del gobernador Enrique Alfaro, que hablaba de que se había invertido pues una enorme cantidad de recursos y que se había avanzado mucho en el saneamiento del río Santiago. Vamos a ver que no, que siguen encontrando ahí partículas que siguen afectando la salud de muchísimas comunidades que están aledañas a este cuerpo de agua que presenta pues un verdadero ecocidio. Y finalmente vamos a platicar de este conflicto que fue el más visto y el más comentado en las redes sociales y que tuvo que ver con este enfrentamiento entre el presidente nacional del PRI, líder de los senadores y de las senadoras del PRI, Alejandro Moreno, Alito, contra Gerardo Fernández Noroña, el presidente saliente del Congreso, que cerró así pues lo que sembró, ¿no?, tempestades a lo largo ahí de su conducción como líder, como presidente de la Cámara Alta. Son los temas que tenemos. Empezamos, Esperanza, con un tema que tiene que ver con la movilidad, con el transporte en la ciudad y esta línea 4 que sigue sin terminarse. Y el desconcierto, como bien lo señalabas en la presentación de los temas a abordar el día de hoy, cuando el gobernador dice que estará primero la 5 que la 4. Una línea 4 que hay que señalar que hay un tema que atraviesa por el lado del gobierno federal y no es propiamente los recursos, que es lo menos, sino la parte de concluir los trabajos. Dice el gobernador Pablo Lemus que Ferromex es la que estaría teniendo en su cancha la solución para que pueda entrar en funcionamiento. Sin embargo, la respuesta del gobierno federal es un rotundo no, no es así. Es decir, estamos partiendo de una situación donde hay 2 versiones y 2 visiones de las cosas. A través de Marilyn Gómez Pozos, la presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso Federal, ella en unas declaraciones muy puntuales ha sido muy firme en señalar que no hay tal en lo que se refiere a que esté esto detenido por lo que se trata de Ferromex. Dice que es nada más el visto bueno, la validación, no así los trabajos. Trabajos que se requiere terminar para que se cumpla con el plan final, que ya se llevó más tiempo y que ya se llevó más recursos. Esto también hay que subrayarlo. Y que vuelve la gran pregunta, pues, ¿qué pasa con las proyecciones? ¿Qué pasa con los planteamientos? ¿Y qué pasa al final con que tenemos información que no checa? A mí esto último es lo que más me inquieta y cuando hablamos de movilidad, no propiamente la 4, sino también me voy a la 5, porque son temas que van ligados. Cuando el gobernador dice que va a empezar o seguramente va a empezar en operaciones la 5, es porque él tiene clarísimo que de aquí, de cara al Mundial, en el junio próximo, en que se lleven a cabo los encuentros deportivos que están pactados dentro del Mundial de Fútbol, va a estar operando la línea 5. Pero cada vez es mayor la oposición de ciudadanos que viven por las colonias a lo largo del corredor de López Mateos, que viven en Tlacomulco, que viven en Tlaquepaque, que dicen no estamos de acuerdo con que sea un proyecto híbrido
o que sea un bus rápido, queremos que sea un tren ligero, que es lo mejor, y no nos importa el mundial. Entonces, la declaración del gobernador va incentivada por esos dos aspectos, por el problema que tienen con Ferromex, pero cuando dicen desde el gobierno federal, la diputada, a ver, no hay tal... No han terminado con las obras, está en la cancha del gobierno de Jalisco y no pueden estar pidiendo recursos para la línea 5 cuando todavía no tienen la línea 4 en operación como se comprometieron. Y sí fue una explicación que dio el gobernador y que sonaba lógica, que dice se trata de derechos de vía, se trata de obras inherentes al gobierno federal, pero te lo dice y te lo sostiene, que eso es mentira, que no hay tal y que el problema tiene que ver con una reorientación de recursos y también con que se estaría dando prioridad a un proyecto híbrido hacia conectar Chapala con el estadio de las Chivas. No quiero hacer publicidad. Lo que es verdad, Augusto, es que sí hay un acuerdo entre Ferromex y el gobierno federal de aumentar la concesión a cambio de hacer unos pasos a desnivel. No para el tren, sino para los coches que crucen la avenida en 4 avenidas principales allá en Tlajomulco. Esas no están, pero independientemente de que estén o no esos pasos a desnivel, pues no ha habido la infraestructura terminada para hacer siquiera las pruebas de la línea 4. Y eso sí toca a los constructores y a la exigencia de los supervisores de obra, que son el sistema de transporte de tren ligero y de SIOP, ¿no? Y la Secretaría de Infraestructura. Esto es consecuencia de un defecto que tiene nuestra obra pública, particularmente en Jalisco, que empezamos obras sin proyectos ejecutivos. No sabemos con qué se va a topar el constructor en ningún caso. Puede encontrar gas, puede encontrar tuberías de agua que no estaban calculadas y los precios se empiezan a disparar. Es una manía que no hemos podido corregir. Y así los gobernantes pueden proponer que se van a tomar 3 meses en hacer una obra que les va a tomar 3 años. ¿De dónde sacan las fechas y los costos si no existe un proyecto ejecutivo? Es como cualquiera de nosotros iniciara a construir una casa sin un proyecto. Pues pon los cimientos y pon los ladrillos. El costo sería exorbitante. Ahí estamos viendo ese asunto. Además, se suma a los diferentes políticos que hay entre el gobierno central de la República y el gobierno de Jalisco. ¿Por qué no es la Secretaría de Comunicaciones o la constructora la que está en este debate con el gobierno del Estado y es el Congreso de la Unión? Una presidenta de una comisión de presupuesto, ¿qué tendría que ver con obra pública? ¿Podrá en todo caso vetar presupuesto para la línea 5, que es lo que en todo caso, y habría que debatirlo, le correspondería, pero ponerse a juzgar la línea 4 y la línea 5 me parece un exceso, pero de esos excesos que estamos viendo en mucha de la clase política. Insisto, el mal está en que no tuvimos un proyecto ejecutivo, que no fue una buena planeación, que ni siquiera hay el aforo suficiente para lo que se va a construir, claro. Por arte de magia aquello se va a desarrollar a una velocidad increíble y que la línea 4 no termina cerca de la línea 1, que sería lo ideal para que hubiera conectividad entre las líneas. Habrá que transbordar de Tlajomulco, bajarse en el periférico, tomar la línea 1 o tomar el macroperiférico, en fin, que es una obra que no nació bien y recordemos, el gobernador Enrique Alfaro lo dejó muy claro. Esa obra se hizo porque era un sueño largamente acariciado por él. Así es, era un sueño personalísimo, Iván, y además lo prometió cuando empezó en el 2022, que se iba a terminar en 2 años a un costo de 10,000 millones de pesos. Si bien nos va, lo vamos a ver rodar con un retraso de 2 años, si bien nos va, y con un costo al doble de 20,000 millones de pesos. También si bien nos va y no empieza a subir más. Pero bueno, es algo que no sorprende, ¿no? Si ocurrió con el Tren Maya, si ocurrió con la refinería Dos Bocas, pues ¿por qué Jalisco se va a quedar atrás, ¿no? en esta materia. Me parece que esto que comenta... Muy mal ejemplo. Sí. Bueno, pero aquí ya no lo habíamos aventado con la línea 3, bueno, no lo habíamos aventado con la 1. Sí, es un mal nacional. Sí. Tampoco, digo... Sí, tampoco... No solo al estilo Jalisco. Sí. Pero algo que me parece curioso de toda esta discusión es que precisamente se está dando el nacimiento, me parece, de un liderazgo
un partido político como lo es Morena en el Estado, con una diputada que es presidenta de una comisión, pero que le está hablando de tú a tú al gobernador, ¿no? Y que el gobernador ha tenido que responderle, aunque lo hagan no llamándole directamente por su nombre, diciéndole, no, si existen recursos para la obra, la diputada está mal informada. Pero me parece que al final de cuentas, algo que se pone en el centro de toda esta discusión es, desde el inicio todo mal, ¿no? No hay este proyecto ejecutivo, hay una presión muy fuerte para que esta obra se eche a andar a la brevedad. No era una línea que tuviera los usuarios que la hicieran financieramente viable, para empezar. Y además, a esto se le suma que la diputada Marilyn Pozos pone condiciones y dice, primero se tiene que acabar la 4 para posteriormente empezar con la línea 5. Y de esa discusión, algo que se deriva entonces, ¿qué ocurrió con esta famosa reunión que tuvieron la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Pablo Lemus en Tlajomulco cuando se inaugura este hospital? Y se supone que ahí se platicó, se comentaron varios temas y pues pareciera que no hay algún tipo de acuerdo, no hay algún tipo de arreglo, ¿no? Las decisiones políticas se siguen centralizando, pero por otra parte al gobierno del estado de Jalisco pues se le siguen enredando las cosas, no se termina de explicar, no se termina de entender. Elementos interesantes, rescato una de tus columnas de la semana pasada en la que dices, bueno, también el gobierno de Jalisco ha tenido su parte de responsabilidad con todos los cambios que se han hecho en la dirección de esta obra y de las instituciones que se encargan de supervisarla, pues eso todavía ha aumentado mucho más los retrasos y pues la realidad es de que el tiempo pues nos está alcanzando, ¿no? Y pareciera que esta obra en específico, que se le ha llamado Línea 5, pues el tiempo la podría alcanzar porque viene un mundial, ya está muy cerca y la misma diputada señaló, no debemos hacer una obra al vapor porque el mundial va a pasar, pero si se hace una mala obra, es la que nos va a terminar afectando a nosotros, más todos los recursos que se han invertido. Y me parece que para eso el gobierno de Jalisco todavía no tiene una respuesta. Pues muchos han sido los factores para el retraso, Gabriel. Hay caprichos, falta de proyectos, falta de un aforo. Incluso hay temas de supervisión que han terminado en historias de tragedia mortal. Yo recordaba, no tenía ni un año las obras cuando el encargado de la Secretaría de Administración de checar las licitaciones de la obra, pues apareció, iba en su coche a su casa y lo asesinaron. Bueno, es que son muchos millones de pesos, es un gran negociote ahí metido, con un nivel de opacidad altísimo, ustedes lo dijeron, también mencionaron otros ejemplos. Cuando una obra inicialmente proyectada de 9,725 millones de pesos, hoy ya te dicen que va a costar 20,000 millones de pesos, o sea, es tanto lo que hablamos que yo creo que la mayoría de las personas no alcanzan ni siquiera a dimensionar la cantidad de recursos y los chorros de dinero que se van en esto muchas veces, y la mayor parte de esto sin justificación. De forma que debe haber una cantidad de intereses importantísimo. Ahora, Jaime, hay dos cosas en las que yo no concuerdo. Primero, este tema de que tiene que haber un flujo para hacer un transporte. El transporte es público porque no debe ser negocio. Si no, las comunidades alejadas que no tienen suficiente tráfico de personas, entonces no debe llegar ahí el autobús, no debe llegar ahí el transporte público. Yo creo que ese no puede ser un parámetro. Es un parámetro para los que hacen negocios de todo, incluso del transporte público. Pero los trenes en el mundo no se hacen pensando en la rentabilidad, sino en qué puntos vas a conectar y por qué es importante conectarlos. Yo creo que la conexión de la ciudad con el sur, que se ha convertido en el dormitorio de la ciudad, es innegable. Y que si seguimos viendo el desarrollo inmobiliario, para bien o para mal, que sigue ocurriendo en el sur, y lo saturado que hoy está la avenida central, es decir, la extensión de López Mateos,
te dice que eso es necesario, absolutamente necesario. Sí. Nada más que haya funcionado más y haya sido una alternativa a López Mateos. Hubiera funcionado más para que fuera negocio para alguien. 4 que la que está. Pero para que fuera un negocio de alguien. Yo creo que la línea 4... las motivaciones que estuvieron detrás? Yo creo que la línea 4 es necesario para conectar en ese trazo la ciudad con una parte que hemos convertido, para bien o para mal, repito, en el dormitorio de la zona metropolitana de Guadalajara. Y 2, el tema del tiempo, de que si es malo que salga la línea 5 antes de la 4, yo diría, ¿y por qué es malo necesariamente? Yo creo que lo que es malo es que la 4 la pongan a funcionar sin estar debidamente terminada y que vayamos a tener ahí algún problema de seguridad, que vayamos a tener un accidente, una desgracia. Es decir, no, yo creo que la 4 debe funcionar cuando esté lista para ponerse en funcionamiento. Pero además tenemos una saturación del caos vial, que ahorita lo estamos viendo con la salida de la carretera Chapala y lo que es la salida al aeropuerto, que si el gobierno puede adelantarse para ir solucionando el problema con una línea 5, yo creo que una no debiera de condicionar la otra. A mí me parece un falso debate decir, no se debe hacer la 5 hasta que se termine la 4. ¿Y quién dijo eso? ¿Por qué? ¿La diputada? ¿Dónde está escrito? Pero por eso digo que es un falso debate. No, a mí me parece que la línea 5, si hay las condiciones y el financiamiento para hacerla, que bueno, y si pudieran hacer una 6 y una 7, mejor. Nomás hay que salir a ver el estado de embotellamiento permanente en que casi a todas horas está la ciudad. No, qué bueno que el gobierno se preocupe y se ocupe por seguir invirtiendo en transporte masivo. Lo que a mí me apura es que el gobierno estuviera metiendo estos poco más de 10,000 millones, 13,000 millones que le va a meter a la línea 5 en ampliar los carriles para los vehículos y que siguiéramos apostando al vehículo y no al transporte masivo. Yo creo que seguir apostando al transporte masivo y que haya ahorita inversiones importantes para el transporte masivo es el tema para resolver. Por eso cuando los que saben, yo no me declaro un urbanista, pero los que saben critican el segundo piso o la posibilidad de un segundo piso en López Mateos porque dicen es seguir abriendo carriles al automóvil cuando lo que necesitamos ahí es transporte público, más inversión en transporte público. ¿Cómo movemos a más personas con menos carros? Y yo creo que eso, la línea 5 va en ese sentido. Por lo tanto, a mí me parece que hay un falso debate en torno a la cuestión del tiempo. Es decir, la línea 4 fracasa si se opera primero la línea 5. No, yo creo que las dos son necesarias. Las dos son necesarias, pero aquí el punto que está de por medio es la premura para enfrentar el compromiso del Mundial, porque el tiempo está encima, y que por tanto pero esa es una se está canalizando la red. No lo era de cuando se planteó eso. Se está canalizando el recurso precisamente a las 5 para ello, para enfrentar el compromiso. Y el tema que lo deben de responder los expertos, ¿qué conviene? Pues en el papel y en teoría, pues un tren ligero. Pero también no debemos de cerrar los ojos a que una Copa del Mundo de fútbol también te genera derrama económica. Cuatro partidos. Yo creo que hacen un cohete de eso, pero que no puedes tampoco es falso. Pero tampoco... Son 4 partidos y pareciera que vamos a tener el Mundial todo el Gabriel, año. pero por 4 partidos vas a modificar un proyecto que no es lo mismo poner macrobús o bus Yo rápido. no sé si lo que están invirtiendo por 4 partidos se los va a dar la derrama económica. Creo que ni en sueño, Pero qué bueno que le hagan algo a la ciudad. Qué bueno que inviertan en infraestructura. Pero el tema es que hacer algo es esto o esto. No es el macrobús o el modelo híbrido. La línea 4 ahí está, se tiene que terminar. La línea 4, que te digan que pueden comenzar este fin de año de forma manual o como está previsto, automatizada a junio del próximo, mejor a junio del próximo, pero que sea como va. Yo soy de esa idea. Es larga la lista de pendientes que hay para que empiece a funcionar la línea 4. Ojalá se apliquen, se terminen, lo que tenga que hacer Ferromex lo haga, lo que tenga que hacer SIOP y la CITEUR también se pongan a hacerlo y echen a andar lo más pronto posible la línea 4. Y también, bueno, la línea 5 dicen que estará en marzo del año, del próximo año. Vamos a ver si la terminan. Vamos a seguir desde luego pendientes con este tema. Por lo pronto tenemos que hacer una pausa. Es breve, quédese con nosotros, regresamos.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Vamos a este tema que por décadas hemos hablado de él, de la contaminación del río Santiago y cómo afecta la salud de muchas de las comunidades que están aledañas a todo el trayecto de este cuerpo de agua, uno de los más contaminados no solamente del país, sino de América Latina y del mundo, Gabriel. Bueno, este tema del río Santiago es una asignatura largamente, yo la oigo desde la transición a la democracia en Jalisco, desde que por la primera vez tuvimos alternancia en Jalisco, ya por aquella época de don Alberto Cárdenas Jiménez se hablaba de la cuenca Lerma y concretamente este foco de infección que ha cobrado tantísimas vidas. La verdad es que han pasado gobiernos, ha habido alternancia en 3 signos distintos y el problema sigue exactamente igual, diría yo, agravado un poco más. O sea, realmente no hay voluntad. No es un tema solamente, hay que decirlo, de autoridades locales, pero requiere toda la voluntad de las autoridades locales. Pero yo creo que les ha salido más económico, por así decirlo, Jaime, pagar multas y pagar el costo público de tener este problema que entrar al fondo de la solución, que implica obligar a muchas empresas e industrias colocadas ahí que están contaminando a tratar sus aguas residuales. Entonces, realmente no hay voluntad. Efectivamente, Augusto, se ve una disminución en este reportaje que nos presenta nuestra compañera Alejandra Parra Grande, de cómo la supervisión, el número de supervisiones a fábricas y a descargas en el río Santiago disminuyeron, casi se desplomaron en el sexenio pasado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sí, y bueno, como decía Gabriel, es un problema en el que intervienen los 3 órdenes de gobierno. Sí. Y principalmente por el ordenamiento legal que tenemos, el gobierno de la República, que es el que tiene que ver con los cuerpos de agua. Las empresas derraman, un municipio puede constatar que una empresa está haciendo un derrame, pero quien tiene los dientes para ir a sancionar es la Profepa. No el gobierno municipal y tampoco el gobierno del estado. Sin embargo, estas son más de 400 empresas las que están alrededor del río Santiago, que generan muchísimos empleos y muy buena parte del Producto Bruto que presumimos en Jalisco, pero son, al final de cuentas, de Chapala a Nayarit son 433 kilómetros, pero Guadalajara tiene también ahí 3 plantas de tratamiento. La contaminación por desechos humanos es altísima en el río Santiago. Está el Ahogado, que ya no se da abasto, y la ciudad sigue creciendo hacia aquel lado, Agua Prieta y Río Blanco. Y todo eso va a dar al Santiago, adecuadamente tratado, lo tendríamos que estar constatando permanentemente. Pero el Ahogado se hizo obsoleta o quedó muy corta en muy pocos años. Y seguimos vertiendo. Que la inauguró Calderón y el gobernador Emilio González Márquez. Y rápidamente quedó corta porque es justamente hacia donde crece la ciudad. Y hubo una intervención urgente en el Ahogado porque se estaba generando un mosquito que en los aviones de carga aparecía y cuando llegaba a Estados Unidos decían, oye, esto no puede pasar. Y era un mosquito fruto de todo lo que hay alrededor del aeropuerto. Cualquiera lo hemos podido ver. Esos bobitos que están en el aeropuerto por todas partes, bueno, pues pueden echar a perder. Y que a veces se meten en las cabinas de los aviones. Pueden echar a perder un contenedor. Pero a final de cuentas el asunto es el diagnóstico. El problema es el río Santiago y es un río muriéndose. Y decirlo así, que puede sonar simplemente drástico para alertar a la gente, tiene que ver con las medidas que vas a tomar. Tampoco es inusitado. El Támesis en Londres se estaba muriendo, el mismo Danubio se estaba muriendo, el Sena, el Tíber en Roma. Recordemos en las Olimpiadas de París qué difícil era que creyera la gente que su río estaba como para que nadaran o como para que hubiera canotaje. De 50 años. La Era la gran polémica en los Olímpicos. La alcaldesa se tuvo que decir, bueno, yo me aviento un clavado, ¿no? Pero a partir de ese diagnóstico es como tenemos que intervenir. Y ninguno de estos grandes ríos, y el río Santiago es un gran río, pero no lo vemos así porque es nuestra cloaca, es a donde aventamos lo que no nos importa, y no importa lo que suceda con el río.
se han salvado gracias a una intervención de todos, de la sociedad señaladamente, y de todos los gobiernos que intervienen hasta que se pueda meter una probeta y decir esta agua, si no es potable, cuando menos, no hace daño. La cantidad de enfermedades que hay en Poncitlán, en El Salto, en Juanacatlán, es impresionante. Los lodos que tiene el río, no solo basta tomar las aguas superficiales, los lodos debajo del río están llenos de metales pesados. Y las intervenciones que se hicieron durante el sexenio de Enrique Alfaro fueron para tratamiento de agua, encontrar granjas porcinas que ilegalmente soltaban sus desechos al río o al menos a la vera del río. Había que hacer mucho más, tendría que ser una convocatoria social muy, muy amplia y los 3 órdenes de gobierno. Ya sabemos que el gobierno de la República va a hacer una gran inversión para el Lerma y algún piquito le va a dejar al río Santiago, pero también tratándolo un poco con menos intensidad que lo que merece. Son más o menos 4 millones de personas las que viven en los bordes del río Santiago. Eso no es menor. E insisto, es una producción económica muy importante de más de 400 empresas las que están provocando eso, pero no son las únicas. Sí, se requieren acciones coordinadas entre el gobierno federal y todos los estados por donde corre el río Santiago. Alejandra Parra lo recorrió y el problema empieza en el Estado de México, Michoacán. El Lerma. Ahí se requieren acciones conjuntas. Lerma, Chapala, Santiago. De fondo yo lo que percibo con molestia, y lo debo de reconocer, es la gran corrupción y por lo tanto la gran oportunidad que ha representado el río Santiago para los gobiernos en turno. Ustedes lo dijeron con claridad. 1995, cuando gana el Partido Acción Nacional las elecciones en Jalisco, desde con Alberto Cárdenas. ¿Cuántos años han pasado? 30. ¿Cuántos millones se le han invertido? Me voy al dato más reciente, porque está fresco, noviembre del año pasado, en su informe Enrique Alfaro, bajo la estrategia Salvemos el río Santiago, así se tituló. Y de hecho lo daba por salvado. No. De hecho, tiene un despliegue informático impresionante, una estrategia de comunicación muy bien trabajada, y métanse a la página oficial del gobierno y cómo viene punto por punto. Yo lo voy a resumir en 3 cosas. Anunció 7,300 millones de pesos, se dice rápido, 7,300 millones de pesos, nada más él en su periodo como gobernador, para su estrategia Salvemos el río Santiago. Y se sigue muriendo el río y se sigue muriendo con el río los habitantes alrededor de la ribera. Sí. Se siguen muriendo con problemas oncológicos, con problemas en la piel, renales, de todas las edades. No es exclusivo de los bebés que desde el vientre de su madre, no, de todas las edades. La tasa de mortalidad es mayor que en el resto de Jalisco, pero no me quito el punto. Enrique Alfaro dijo que se trataba de 59 kilómetros de colectores, que se trataba de 20 plantas de tratamiento, y en el reportaje vemos pues que no está lo que nos contó, pero sí se gastó el dinero. A mí eso es lo que me enerva. ¿Qué pasó? ¿Es una mentira que se desaneó el río Santiago? Sí, es una mentira. Fue una frase demagógica. Pero sí es verdad que en los reportes financieros el dinero entró vía impuestos de todos y salió vía inversión. A los concesionarios, a los empresarios que se supone que estaban recibiendo el recurso para las obras, a los supervisores y a todos los que tuvieron que ver con este gasto de 7,300 millones de pesos, que ¿dónde quedó? ¿Y qué se alcanzó? Ese es el punto. Vete a la página del gobierno del estado, invito a la teleaudiencia que lo haga, y viene muy bien trabajada la información, pero no concorda con la realidad, no empata, no te está reflejando lo que en el recorrido de nuestra compañera reportera Alejandra Parra Grande pudo observar. Y luego entonces, pues ¿a quién hay que demandar? ¿A quién hay que aplicarle deductivas, sanciones, procedimientos? ¿Y quiénes tenían que ver? Si son los gobiernos municipales en la entrega de las plantas de tratamiento, que eso ha sido histórico. Desde que yo me acuerdo que empecé en esto del periodismo, el gobierno le da el banderazo, el aplauso, pero resulta que el municipio en cuestión dice, pues yo no tengo para operar la planta, y si no me dio el recurso, pues así diga el gobernador que me corresponde. Primero pago mi nómina. Porque luego me gasto el dinero y ya no puedo comprar una Suburban. O bueno,
Eso los pillos, pero los que dicen, porque los que dicen primero tengo que hacer el servicio de limpia en mi municipio y no voy a limpiar el agua a los industriales que ni los inspeccionan y que les perdonan las multas, como se evidenció con este trabajo periodístico. ¿Cómo es posible que tenemos dependencias de encontraron protección? cadmio, arsénico. Bueno, la muerte del niño Aurelio Perrocha. Y mercurio. El niño Aurelio Perrocha murió por contaminación por altos niveles de arsénico. Él cayó jugando en el fraccionamiento La Azucena, jugando pelota, cae a las aguas del río y muere 3 días después. Y los estudios que se le hicieron fueron de impacto en su momento por el resultado de los altísimos niveles de metales pesados y contaminantes que lo llevaron a perder la vida. ¿Y cómo está la situación ahora? Y desde esa tragedia acá no ha cambiado las cosas. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué pasa en el fraccionamiento Las Lilas, también en Por el Salto? ¿Qué dice el colectivo de don Raúl Muñoz Delgadillo? Que lleva una contabilidad de todos los que se van enfermando de cáncer o de problemas relacionados con la mala calidad del agua que les llega, y que dice, es que se está invirtiendo para recuperar humedales, se está invirtiendo para otro enfoque, no para salvar el río y no por lo tanto para salvar a la población. ¿Qué pasó con el estudio que se hizo y que lo ocultaron cuántos, 2 años en la universidad? ¿No? 2 o 3 años, no recuerdo cuántos años estuvo oculto ese estudio, donde se tenía nombre, apellido, el muestreo que se hizo de cada niño enfermo por la calidad del agua que se vierte a esa zona y que finalmente está repercutiendo en la mala salud, las altísimas tasas de problemas, sobre todo renales, aquí lo mencionaron. Hay que recordar que en el sexenio pasado, el gobernador Enrique Alfaro empieza el primer día de su administración yendo ahí al río Santiago y afirmando que iba a ser una prioridad, y pues la verdad es que las cosas no cambiaron mucho. Lo dio por salvado el río Santiago. Y para eso gastó 7.300 millones. Viendo este reportaje que nos presenta N+, recuerdo un texto que se llama La tragedia de los comunes, que es de una ganadora del Nobel en Economía, Elinor Ostrom, que precisamente de pues cómo en una comunidad, cuando las personas no son capaces de colaborar, de cooperar para trabajar en pro de un bien común, pues entonces es cuando ocurren los problemas, y algo que pues es un bien de todas y todos, como lo es un río, los recursos que hay en él, pues vemos una tragedia de una dimensión que realmente es muy triste ver lo que se encuentra alrededor de ese río, ver esa cantidad de personas enfermas, ver a personas muy jóvenes, de 20, de 30 años, con insuficiencia renal, y sabiendo que pues muchos de ellos tienen los días contados, porque de aquí en lo que les llega el trasplante de riñón saben que no les queda mucho tiempo. Pues es realmente una imagen muy cruda, pero que pareciera que no entendemos, porque si a algo le sigue apostando el modelo económico en este país, pues es a la atracción de capitales, y que vengan más empresas y que se instalen en este corredor que tanto se presume, Guanajuato, Jalisco, y bajo qué condiciones pues establecen estas empresas que pues son en buena medida transnacionales y nacionales, que han venido a contaminar. Y que algo importante que me parece que en este momento señalan los colectivos son los cuestionamientos que hacen tanto al plan del gobierno federal como al plan del gobierno estatal, y que dicen esto es más de lo mismo, más plantas de tratamiento no van a solucionar el problema que tiene el río Santiago. Si cada una de esas empresas, de esas industrias, no se hacen responsables por todos los desechos que generan y los tratan, no va a haber manera en que ese río se pueda salvar. Pero desafortunadamente me parece que los gobiernos de todos los niveles, de todos los colores, hacen oídos sordos a estas peticiones que han hecho los diferentes colectivos. Y lo cierto es que, viendo el Plan Hídrico Nacional, pues hay pocos recursos del gobierno federal para el saneamiento del río Santiago. La verdad es un presupuesto va a haber más para reducido. Balsas. Para el Balsas hay un gran programa, para el río Lerma hay un gran programa, para el Santiago muy poco. Y no hay que confundir. El Lerma, por supuesto, es un afluente de Chapala, pero el río Santiago nace en Chapala.
Y de ahí es donde empezamos a contaminar en nuestro territorio, no necesariamente por responsabilidad estatal o municipal, pero es en nuestro territorio que están estas empresas y el área metropolitana de Guadalajara, que contribuimos con singular alegría a las condiciones en las que está el río Santiago. Yo recuerdo durante los Panamericanos, ¿se recuerdan el escándalo porque las villas panamericanas aventaban al río, a cielo abierto, sus aguas negras? Claro, porque les fallaron las bombas y no había agua. Por lo que fuera. El caso es que algún especialista en aquel tiempo me dijo, ¿y por qué se sorprenden? Guadalajara tiene 500 años haciendo lo mismo, pero lo avienta al río Santiago. Exactamente igual. Sí. ¿Cuál era la diferencia que estuviera ahí? Porque lo vimos y lo fotografiamos y qué barbaridad, a lo que ha hecho Guadalajara siempre. Sí, las empresas tienen una gran responsabilidad, además muy fácil de medir sus desechos, pero muy fácil si quisieran. Pero el área metropolitana de Guadalajara tiene una responsabilidad grandísima. Porque no hay un tratamiento de las aguas negras que generamos Y seguimos creciendo. en el consumo de las aguas domésticas, Sí. independientemente de la contaminación de las industrias. Pero es que, Jaime, a ver, hay una parte que en efecto tiene que ver con el sector público, es decir, de inversión. Pero ya lo acaba de decir aquí nuestra compañera, precisamente Enrique Alfaro anunció 7.500 millones de pesos y estamos peor que antes. Yo no creo que todo sea necesariamente una parte de inversión del sector público. Si no hay una política ambiental de obligar a las industrias que están ahí instaladas a tratar sus aguas antes de vertirlas al río, es el cuento de nunca acabar. Porque si seguimos, y lo dijo Arrazola muy bien, incentivando la inversión extranjera con la cantaleta de te regalo el terreno, te exento de impuestos y te dejo que contamines todo lo que quieras, y ven y tráeme y vierte tus desechos a los ríos, te regalo el agua, te regalo el terreno y te regalo impuestos, sanciones fiscales por 10 años, pues claro que eso es muy atractivo para atraer inversión extranjera, es que le estás regalando todo. Pero luego, ¿a quién se le traslada el costo de esos acuerdos? El costo medioambiental, de toda la destrucción, de toda la contaminación, la suciedad que dejan. Y ahí, especialmente la autoridad federal tiene una gran responsabilidad, porque la Procuraduría Federal del Medio Ambiente no hace su trabajo, como ya lo dijiste tú y lo dijiste bien. Se redujo al mínimo los inspectores con el ánimo de molestar lo menos posible a este tipo de industrias que cada vez contaminan. Realmente hubo una importancia mínima a los temas medioambientales en la pasada administración. Relegado totalmente. Sí, bueno, Ese no fue un tema Maya prioritario. y la refinería Olmeca son los mejores ejemplos, ¿no? Devastación ambiental por sobre todas las cosas. Ahí se descuidó totalmente la inversión y la protección medioambiental, y eso pegó también en el río Santiago. No hay inspectores, No hay se inspectores. redujo a su mínima expresión, y los que había en el pasado, las acciones de autoridad, sus sanciones o procedimientos, los tumbaban las empresas. ¿Por qué? Porque siempre contaron con una estructura cómoda que si no funcionaba en el Ejecutivo, al final en el Judicial, pero sabían que había un caminito, solo que hay que pagar al abogado para que al final no pase nada. Y eso es lo que ha estado matando nuestro río y a tantos niños y a tantos adultos en esa zona. En 20 Y eso hay que segundos. agregar que se hacen menos estudios y que se multan a menos empresas, como también lo revela este reportaje de NEMAS. Así es, pues felicidades Alejandra Parra por este reportaje, creo que muy oportuno para pues estos gobiernos que están en su primer año. El gobierno estatal está por cumplirlo. La presidenta hoy dio su informe a los 11 meses de gobierno para voltear a ver y priorizar el tema y el ecocidio en el río Santiago, que sigue afectando a muchísimas comunidades en su salud. Vamos a una pausa, es breve, quédese con nosotros, regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Periodismo en Plural. Entramos a nuestro bloque de cierre, Augusto, con el espectáculo en el Senado, con el que cierra el primer periodo ordinario de sesiones, el periodo extraordinario que le tocó encabezar al controvertido Gerardo Fernández Noroña, días antes del informe y el relevo ahí en la Cámara de Diputados, en la de senadores, y con el inicio de la nueva era de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, Con es el un, pleito con Alito.
Un espectáculo tremendo, porque por donde empiece uno parecería que se inclina hacia el bando de los rudos o hacia el bando de los técnicos, y no los hay. Rudos, ¿no? Tú lo dijiste al iniciar el programa, sí, que crea lluvias y cosecharás tormentas, ¿no? La conducción de las sesiones de parte del senador Fernández Noroña no fue la mejor. ¿No? Hizo sentir a toda la oposición cada que podía que ellos no contaban, que la mayoría de Morena y sus aliados era suficiente para poder hacer a un lado sus argumentos, tener la atención de escucharlos. Y podría parecer que esto justifica lo que hizo Alito, que de ninguna manera se justifica. La oposición jugó el mismo papel al que lo convocó Fernández Noroña. Siempre fueron agresivos, no tuvieron otros argumentos porque le hablaban a él, no le hablaban a sus representados, no hablaban en nombre de los estados a los que en teoría representan, se diluye el proyecto y todo queda concentrado en esa cereza podrida que le pusieron al pastel del primer año de este Senado entre Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña, donde no hay que tomar partido, cuidado, porque podría parecer que entonces que vale la pena dirimir o ganar medios, dirimir los conflictos o ganar presencia en los medios a partir de la violencia. Podría matizarse y decir, no fue tanta, ¿qué tanto? Estos grupos parlamentarios son los que tienen en sus manos la hechura de leyes para pacificar al país. Así es como se va a pacificar al país. Desde ahí nace el mensaje correcto para la población. Por supuesto, se ganan titulares, uno u otro. Uno en plan de víctima, el otro en plan de yo sí sé resolver las cosas y se justifica de mil maneras. Me parece que no hay justificación. Aquí queda uno tentado a decir, la República no merecía esto. A lo mejor sí, porque también nos hemos quedado mirando pasivamente esos espectáculos y decimos, bueno, son los senadores, bueno, son los diputados, así son, y los hacemos a un lado, con todo lo que cuestan, que no es poco, y con todo lo que han dejado de hacer, que es muchísimo. Y así, pleitos, ¿eso a qué nos llevó? ¿A qué nos condujo? Por supuesto, hay que unirlo a todo lo que se encontró de Fernández Noroña, de sus propiedades, pero unos años antes se había encontrado a Alejandro Moreno. O sea, tampoco está ningún santo hablando con otro santo. Pero a ese nivel está el debate público, me parece desesperanzador. Pero al mismo tiempo nos tiene que hacer mirarnos entre nosotros mismos, entre nosotras mismas. La respuesta tiene que estar en los ciudadanos, en ejercer presión y hacer lo que hacemos desde un ángulo ético completamente distinto al que pone en práctica la clase política. Ya nos acostumbramos a decir, mienten, falsean los datos y lo decimos como si cualquier cosa, cuando la mentira es uno de los peores gestos que puede tener el ser humano que quiere vivir en comunidad. Y lo estamos dejando pasar por el morbo de un pleito, porque uno dijo el otro, porque el otro dijo el otro. Creo que la República, no lo merece, pero a final de cuentas hemos hecho todo para que parezca que lo merecemos. Además de lo que señala Augusto, Esperanza, cómo la política está premiando a la estridencia, cómo el primer periodo en el Senado dominó lo que hacía Fernández Noroña, sus provocaciones, las bravuconadas de Alito, o el tono también agresivo constante de Lili Téllez, por ejemplo, del PAN, ¿no? A mí me y parece... fueron las que ganaban la estridencia ganando en la política. Y se llevaban la nota, y se llevaban el comentario, y se viralizaban en redes. Y es un espectáculo, literal, es el circo, y esto también ha traído la degradación de la misma política. Y quizá entre los jóvenes el desdén o la apatía. Tenemos a los políticos que han perdido el piso, pero están aferrados al hueso y están aferrados a seguir. Bueno, un ejemplo, Alito, lo que hizo para prolongarse en la dirigencia del PRI. A final de cuentas, pues lo retrata, de quién se trata, de quién es, cómo piensa y qué quiere y quiénes le siguen. Yo creo que en el tema de la corrupción no se vale que digan este roba mucho, este roba poco. Pero siguiendo el comentario de Augusto Chacón respecto a que los dos
acusados de enriquecimiento ilícito, pues sí creo que hay un abismo entre uno y otro en cuanto a lo que hasta ahorita se le sabe. Reprobable en ambos casos. ¿Por qué? Porque si Fernández Noroña, primero, y a mí me parece que la hipocresía es lo que no se vale, te vienen con un movimiento diciéndote que están por la austeridad republicana, por ese estilo moderado, que no es en su lenguaje y en su conducta y en su forma de vida, resulta que del pasado sí era. Y llegó al Senado y ya se compró una propiedad de 12 millones donde no queda claridad. Y en todo caso, si es como lo dice, está también fuera de la ley, porque no tendría por qué recibir donativos, que él dice que hasta 500,000 pesos mensuales gana por sus publicaciones. Estaría impedido por la ley para ese punto. Voy al tema de que en la corrupción, poco y mucho, creo que no es justificación. Es tan reprobable uno como otro caso cuando se trata de un bien mal habido. Yo siempre me gusta decirlo como periodista que me ha gustado seguir el tema del dinero y de los actos de corrupción de los políticos, que es como en el embarazo. No puedes decir que estás poquito o mucha embarazada, porque he encontrado en sectores de la sociedad y de la clase política que dicen, ay, bueno, pero es que te comparas, Esperanza, el anterior era raterísimo, pues todos se llevan su bochada. Mira, en construcción siempre llevan unos el 10, unos el 15, estos rateros el 30. Como que hemos normalizado, pero corrupción es corrupción, corrupción está mal, no debe ser. Y además nos dijeron que ellos no roban, no mienten, no engañan y no sé cuánta cosa más. Entonces, me parece que estamos ante una situación intolerable, indignante, y que también desde el sexenio pasado con Andrés Manuel Obrador lo vimos. El pragmatismo de Morena lo llevó a tener a impresentables, buscó piezas por lo que le representaba en cuanto a control, a voto. Y eso al final de cuentas te habla de los comos. Entonces, que no te vengan a decir que se trata de movimientos que están actuando bien por tu bien. Iván. Bueno, aquí lo que deberíamos decir es que tendría que caber la prudencia, ¿no? En alguna de las partes. Pero resulta que para los dos bandos, tanto la oposición, y ahí metemos al PAN, metemos al PRI, como para el oficialismo, esto mueve a sus bases y esto generó una discusión muy amplia en redes sociales donde o apoyabas a uno o apoyabas al otro, pero no te podías quedar en medio. Un ejemplo claro de esto es la presidenta Claudia Sheinbaum, que pudo salir y decir, bueno, vamos a llamar a la calma, ¿no? Pero hay que dialogar. Defendió con todo a Noroña. Y defendió con toda Noroña y dijo que Alito era un porro y que el líder del PAN era un delincuente. Y me parece que esta discusión, pues evidentemente es un fiel reflejo de lo que hemos visto a lo largo de este primer año de la legislatura, Jaime. Un debate sumamente pobre, cuando el debate se centra en que si Noroña tiene unas fotos de Lili Téllez o no en su celular, ¿no? O que, por ejemplo, cuando se vota la reforma al Poder Judicial o la eliminación del INAI, el debate era tan pobre que veías del lado de Morena, no, bueno, lo aprobamos porque tenemos la mayoría y porque como el pueblo nos puso aquí, pues por eso estamos votando como lo estamos haciendo. Me parece que esto que vimos la semana pasada, pues es el remate de un año, de una legislatura muy mediocre, con muy pocos resultados. Y si a eso le agregamos este final de Fernández Noroña como presidente de la Cámara de Senadores, donde el broche de oro. El broche de oro, que no puede explicar cómo se hizo de esta propiedad, por qué tiene camionetas de 1,5 millones de pesos, pues entonces evidentemente no sabemos ya a quién creerle y a quién no. ¿Cómo viste el episodio? Mire, Jaime, lo más triste del asunto es cómo la opinión pública toma partido, es decir, a favor de uno y de otro, cómo algunos pretenden defender a uno y otros pretenden defender al otro. Yo lo que creo es que hay en lo que ocurrió un ámbito de responsabilidad diferente, en eso sí estoy seguro, porque uno era el presidente del Senado. Cuando tú estás en la mesa directiva de un órgano colegiado y además la presides, tienes la obligación política, porque eso significa presidir un colegiado,
de tener la mano izquierda y de ser condescendiente, tolerante, incluyente con todas las fuerzas políticas de un órgano colegiado, plural, heterogéneo, diverso. Y eso es exactamente lo que no hizo el presidente del Senado, ¿no? Ahora, que la oposición reacciona con las mismas cartas credenciales que mostró el presidente del Senado, ¿no? Ahí está en el video. Sin embargo, ya me parece que lo que está mal en este asunto es la forma en que también la opinión pública toma partido, justificando a uno o justificando al otro, desde los que quieren ver en el senador Noroña al arquetipo del político mexicano, que entonces digo, qué tremendo, qué cosa tan terrible, que un tipo vulgar, estridente, soez, misógino, sea el ejemplo a seguir para algunas personas, independientemente de su militancia. Y por el otro lado, que en la oposición, en quienes tienen el derecho de reconvenir el ejercicio democrático del país, de señalar lo que está mal, de equilibrar las fuerzas políticas desde el ejercicio legítimo que implica hacer oposición al país, usen los mismos métodos del denunciado, ¿no? Entonces, yo creo que lo que estamos viendo, lo que vimos al final de una legislatura es un año tremendamente mal de conducción política de la Cámara Alta, y yo creo que la señal que le sigue pues no es tan mala. Veo que llega una mujer. En principio yo creo que ninguna mujer se hubiera atrevido a hacer lo que hicieron estos dos ahí en la tribuna, ¿no? Y yo pienso que desde ahí vamos de ganancia de tener ya a una mujer que cuando con la educación que en principio nos muestra, nos da señales de que podría ser distinto el abordaje. Sí creo que lo que pasó es un reflejo mismo de la polarización que hoy vive en nuestro país. Se ve en las redes sociales cuando te metes, hay un 50 y 50%, es decir, no, ese debate no está ganado. Están los que defienden del todo a uno y los que condenan del todo al otro, es decir, en una franca, es decir, el pleito de la tribuna del Senado sigue en la opinión pública, entre ciudadanos mexicanos, entre mexicanas y mexicanos, sigue dándose ese asunto, porque yo creo que no hemos todos caído en cuenta del significado de la viralización de ese acto en sí. No es que hubiera sido, digamos, en la historia de la Cámara ha habido cosas tremendas, me acuerdo desde los años 70, cuando algún diputado del PRI sacó la pistola y bajó de la tribuna Diego Fernández de Mayos, entonces, y muchas historias que ha habido de que incluso han metido armas. ¿Tú te acuerdas cuando Félix Salgado Macedonio le aventó la moto con los cuernos encima al presidente Zedillo, casi lo atropella cuando venía llegando a dar su informe? O Rascón, ¿te acuerdas? Cuando Marcos Rascón, con la cara de puerco y todas las cosas que hacía ahí. Es decir, la civilidad en las máximas tribunas del país, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, no ha sido una constante. Ha habido muchas cosas muy graves cometidas. No creo que lo ocurrido en el Senado sea la más grave de las cosas que han ocurrido en el pasado ahí. Lo que me parece es que en todo caso no hemos ido en un proceso civilizatorio, sino aparentemente en una involución política para que ahora el 50% de los mexicanos defienda a uno y el 50% de los mexicanos defienda al otro, al punto de que no hay error. O tuvo la razón uno o tuvo la razón otro. Un acto de degradación política total. Empezamos, Augusto, me gustaría que cierres con este tema de esta trifulca ahí en el Senado y lo que representa para la degradación política en el país. Y un comentario rápido del informe, del mensaje por el primer informe de la presidenta. Bueno, el cierre respecto a esto es, a mí no me sorprende tanto la opinión pública pensando en toda la gente ahora pudiéndose manifestar. Pero justamente para eso tenemos leyes, para que en medio de eso que somos, porque somos seres humanos y así somos, tendemos a tomar partido. Pero justo el ejemplo que emana de la clase política, siguiendo unas leyes que juraron hacer guardar, es el que puede atemperar un poco esta tendencia que tenemos hacia el mal y hacia la violencia. En otros parlamentos también la cosa es súper ruda, pero a final de cuentas hay una civilidad que emana desde ahí hasta la gente. Yo creo que pedir que todas las personas vean con un criterio frío eso que pasó es muy difícil, y más si nos concentramos en las imágenes, ¿no? Pero a final de cuentas, sí,
Hay otros ejemplos terribles, pero habíamos venido en una transición democrática, llegó a la alternancia después de más de 70 años y pensamos que se iban a hacer las cosas de otra manera. No fue posible. Y esto es desesperanzador. Por eso insisto, veámonos entre nosotros, entendamos a esa opinión pública que la mayoría está en el día a día y no pidamos esa civilidad que no somos capaces de minar. No solo la clase política, también desde los medios de comunicación. La paz la hemos de construir con el ejemplo, no con discursos. Y en cuanto al informe de la presidenta, bueno, pues grandilocuente, grandes logros, la continuidad del sexenio anterior, poco reconocimiento a lo que está ahí y basada principalmente en la magnífica aprobación popular que sí tiene. Creo que habrá que desmenuzar el documento que entregó, pero en cuanto a discurso, nada nuevo, dirigiéndose a su base social y punto, y haciéndose muy poco cargo de la realidad específica. Nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguien más quiere opinar algo del mensaje de la presidenta hoy? Le faltó autocrítica, pero creo que explota, como todo. pero creo que explota lo más importante y se lo atribuye a su antecesor, los resultados en el abatimiento de las cifras de pobreza. Quizá el mayor error de su informe es decir que en el tema de salud el abasto de medicamentos llega al 90%. Eso ya no es sostenible. A mí me parece lo más reprobable. Y todos los usuarios de los sistemas públicos de salud lo saben. Seguramente va a ser tema la próxima semana. Entrarle con calma, revisar el informe que se presentó después de este mensaje que dio la presidenta esta mañana y aquí lo estaremos platicando. Por lo pronto, agradecerle que nos haya acompañado en esta emisión de este 1 de septiembre aquí en Periodismo en Plural y agradecer a mi compañera Esperanza, gracias. Yo soy la agradecida por la invitación. Buenas noches a todos. Jaime, gracias. Gabriel. Buenas noches. Gracias, Jaime, buenas noches. Pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado, que tengan una excelente semana y les esperamos aquí el próximo lunes en una emisión más de Periodismo en Plural. Pásenla muy bien, buenas noches.